Continuando con el bloque de literatura, nos toca ver el tema del realismo y el naturalismo. Antes de empezar, deberíamos de tener bastante claro ambos términos, es decir, qué se entiende por realismo y qué se entiende por naturalismo. Mirad, ambos son movimientos artísticos literarios que se suceden tras el romanticismo en la segunda mitad del siglo XIX. En concreto, el realismo es un movimiento artístico y literario que tiene como principal objetivo representar de forma minuciosa y pormenorizada y objetiva, es decir, sin ningún rasgo ni valoración personal por parte del escritor, de representar la realidad contemporánea. ¿Y qué se entiende por contemporánea? Pues la realidad en la que vive ese escritor. En concreto, en este caso, de la vida cotidiana y de los problemas de la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX, particularmente de la sociedad burguesa. Por naturalismo, lo que se entiende o qué es naturalismo, pues tenemos que ver que es un movimiento literario también que deriva del realismo, es decir, del realismo surge este otro movimiento que lo que hace es llevar al extremo los postulados realistas, sobre todo lo que está relacionado con el determinismo. Y esto será algo que veremos en las siguientes diapositivas de forma pormenorizada. Eso sí, se caracteriza el naturalismo por analizar en sus obras los aspectos más sórdidos de la sociedad y siempre desde una forma científica, es decir, van a observar, se van a documentar y van a experimentar con los personajes de sus novelas. Además de tener muy claro qué significan ambos términos, también tenemos que tener muy claro dónde vamos a situar ambos movimientos, es decir, dónde y cuándo surgen tanto el realismo como el naturalismo. Ya lo hemos apuntado en la anterior diapositiva. Ambos surgen en la segunda mitad del siglo XIX y todo ello bajo el influjo de los importantes cambios sociales y económicos que tienen lugar en la mitad de este siglo y también, por supuesto, por el desgaste del anterior movimiento, el romanticismo. Ambos, además, surgen en Francia. Para poder entender plenamente lo que viene a ser los dos movimientos literarios y artísticos que estamos estudiando, el realismo y el naturalismo, hay que tener muy claro el contexto histórico en el que ambos movimientos se insertan. En este caso vamos a empezar viendo qué es lo que surge o qué hechos más importantes van a suceder en la Europa del siglo XIX y que hace que se consolide el realismo como movimiento. Pues aquí apuntamos algunos de ellos. Como ya decíamos antes, los importantes cambios sociales y económicos, la consolidación de la burguesía como clase dominante, la revolución industrial, sus consecuencias y sus efectos y las revoluciones sociales que surgen a lo largo de este siglo. Empiezan las primeras organizaciones de la clase obrera para pedir mejora y por consiguiente también los primeros movimientos obreros y sindicales. Todo esto lo podéis ampliar en el tema de historia porque también lo estáis viendo en este mismo curso. Hemos visto algunos de los hechos y los acontecimientos históricos más importantes de la Europa del siglo XIX y que ayudan a consolidar el realismo como movimiento literario en aquella época. Ahora bien, ¿cuáles son los hechos históricos más importantes en España durante esta segunda mitad del siglo XIX y que ayudan a que se consolide este movimiento literario, el realismo? ¿O qué hechos suceden históricos o qué es lo que pasa en la España de aquel entonces cuando surge el realismo? Bueno, pues por un lado hay que tener en cuenta que en aquella época tiene lugar el reinado de Isabel II. Un hecho muy importante fue la revolución social de carácter progresista de 1868 llamada La Gloriosa. Después de esto viene el sexenio revolucionario, desde 1868 hasta 1874. Tras el sexenio, la Primera República.
Y tras esta república, los años que dura, vuelve de nuevo Alfonso XII y con él comienza la restauración. Todo esto también lo estáis viendo en historia, en los temas de historia. Así que ahí podéis ver para poder ampliar y conocer con mayor profundidad estos hechos y poder conectarlos con el movimiento literario que estamos viendo. Para poder entender el realismo y el naturalismo, hay que tener muy en cuenta los avances técnicos y científicos que se suceden a lo largo del siglo XIX, además de una serie de corrientes filosóficas y científicas que influenciaron muchísimo a ambos movimientos. Eh, Influyen en la forma en la que el escritor va a observar la realidad y en la forma en la que se va a documentar, haciendo de ello una nueva forma de escribir, que se va a llamar el método científico, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son estas corrientes y estos avances técnicos? Bueno, pues es muy importante que en aquella época surge el tren, la locomotora, la luz eléctrica, la fotografía, las vacunas, la anestesia. Sin todos estos avances médicos y científicos, el realismo quizá no hubiera surgido, porque es una nueva forma de ver la realidad y de entenderla. Las corrientes como el marxismo, el positivismo, el empirismo, la teoría de la evolución de Charles Darwin o las leyes de la herencia genética de Mendel también influyen mucho y ayudan a esa idea, a esa nueva forma de documentar la realidad con el método científico. Del empirismo y del positivismo, el escritor realista lo que va a tomar es esa idea de conocer a través de la experimentación propia y de la observación de lo que se experimenta. De la teoría de la evolución, pues se quedará con la idea de la adaptación de las especies, de que se va a adaptar, de que es más fuerte la que mejor se adapta a determinadas circunstancias adversas. En cuanto a las leyes de la herencia genética, van a ser muy importantes sobre todo para el naturalismo, porque se ve que el ser humano, según las leyes de herencia genética, en algunos aspectos ya viene condicionado genéticamente, determinado. Y esto lo van a tener muy presente los autores naturalistas a la hora de escribir sus novelas. En cuanto al marxismo, pues se quedan con ese análisis de la sociedad y lo llevan también a sus novelas. ¿Y qué es esto del método científico? En qué consiste ese método científico? Pues mirad, los escritores realistas lo que van a hacer a partir de ahora es observar la realidad, documentarse de esa realidad y experimentar con esos hechos que han observado y de los que se han documentado. Igual que si se tratara de la ciencia, el mismo método que se usa en ciencia. El escritor lo que quiere es describir esa realidad que ha observado y la quiere describir de forma minuciosa, pormenorizada, fiel, lo más objetiva posible. Lo quiere hacer captándola como si fuese una máquina fotográfica, como un documento fotográfico. Eh, para ello, como es necesario que el escritor, y de hecho es lo que hace, va a observar su entorno, su ciudad, los ciudadanos, los personajes, la gente que se encuentra, como si fuese un investigador o un detective privado, y no va a inferir en lo que ve. Es decir, él no va a interactuar, no va a dar su valoración personal, simplemente va a observar. Y lo que observe lo va a anotar, se va a documentar. Lo anotará en bocetos, en libretas, en cuadernos de apuntes, etcétera. Y luego, con todo ese material que recopila y que obtiene de la observación, irá creando su novela. ¿Cómo? Pues llevando todo eso a la novela, todo lo que se ha documentado, todo lo que ha observado, todo lo que ha visto. Y en las novelas va a experimentar. ¿Cómo? Pues al llevar todo lo documentado a la novela, lo va a experimentar con los personajes que ha creado y ha observado. Y ahí es donde experimenta. Una vez que se han documentado, que han observado la realidad
cotidiana y coetánea, ¿de qué nos van a hablar estos escritores realistas y naturalistas? Bueno, pues van a hablarnos de temas propios de su época, de los conflictos políticos y sociales de ese momento, de lo que ellos viven. Algunos temas pues serán el adulterio, el anticlericalismo, que era muy típico en el siglo XIX, sobre todo en la España del siglo XIX, de las relaciones amorosas conflictivas, de los temas tradicionales en contraposición al progreso. ¿Y quiénes van a ser sus personajes? Bueno, pues van a ser los personajes con los que conviven, los personajes que se encuentran en la calle, sacados de la sociedad en la que viven, personajes anónimos, vulgares, que están influenciados por la sociedad y sobre todo personajes propios de la burguesía del siglo XIX. Teniendo en cuenta todo lo que se ha expuesto hasta el momento, podemos resumir las principales características del realismo y del naturalismo de la siguiente manera. Lo primero, observación objetiva de la realidad para representarla fielmente, y esto va en contraposición a esa exaltación sentimental y ese despliegue de la imaginación que veíamos en el periodo anterior de la literatura romántica. Van a retratar la sociedad de su tiempo con verosimilitud, es decir, que parezca que es verdad, veraz. Lo van a hacer siempre desde un punto de vista crítico con la intención de transformar y mejorar la sociedad de la que hablan. Los personajes van a reflejar casi siempre a la clase burguesa, que es a la que más suelen retratar. Y la novela será, de entre todos los subgéneros literarios, el vehículo idóneo para que los escritores realistas desarrollen las teorías de este movimiento literario y artístico. Acabamos de decir que la novela será el subgénero literario preferido de los escritores realistas. Pero ¿por qué será el género preferido? ¿Por qué va a ser el vehículo idóneo para llevar todas las ideas del realismo? Pues bien, porque se presta mejor que ningún otro subgénero a describir y a captar la realidad de forma minuciosa y objetiva. Además, va a ser el género preferido por la burguesía y esta casi siempre es el objeto de estudio y el punto de referencia del escritor en sus novelas. De hecho, no podemos olvidar que será la clase burguesa la principal consumidora de novelas. Hay que tener en cuenta que ellos saben leer, tienen tiempo para leer y el dinero para poder comprar estas novelas. Recordad que en el romanticismo los subgéneros literarios que más se prestaban a las ideas de este periodo, de este movimiento artístico y literario, fueron el teatro y la poesía, porque eran los mejores vehículos para exaltar los sentimientos y las emociones propias del individuo. Pero aquí se trata de describir la realidad de forma minuciosa y eso se puede hacer mucho mejor con la narración. ¿Cuáles van a ser las características de la novela realista frente a otros tipos de novelas? Pues los temas que van a ser cotidianos, que ya lo hemos dicho, y propios de la época en la que viven los escritores realistas, se van a interesar por la realidad, huyen de las propuestas románticas al pasado, a la evasión, a lugares exóticos y de otras épocas, van a abordar los temas, los conflictos sociales y políticos que les son coetáneos. Muy importante, el narrador es omnisciente, estará en tercera persona y es omnisciente porque lo sabe todo de sus personajes, pero no interviene ni da su opinión. El autor, si da sus opiniones en este caso, será para criticar con la idea de transformar y cambiar la realidad. Solo en ese sentido interviene el narrador. Los personajes, como ya hemos apuntado, van a ser actuales, cotidianos. Muy importante cómo van a recrear a los personajes a través del diálogo, puesto que cada personaje va a hablar conforme a la clase social a la que pertenezca, la formación que tenga, y esto en el diálogo se va a ver. Van a hablar pues según ellos son. La técnica va a ser minuciosa, detallista, y van a buscar la objetividad y el verismo para poder reflejar la sociedad y la realidad en la que viven lo más fielmente posible. El estilo, por tanto, será sobrio, sencillo, objetivo, preciso, claro, para poder ir acorde a esta técnica minuciosa y detallista. Hasta ahora hemos visto
del realismo, sus principales características, hemos definido lo que el concepto de realismo y naturalismo, dónde y cuándo surgen, y muchas veces hemos hablado o hemos apuntado que el realismo se contrapone al movimiento anterior, al romanticismo, y que de hecho surge también por el desgaste del movimiento anterior. Veamos las diferencias en esta comparación de un movimiento y de otro. Mientras que en el romanticismo el romántico, el artista, rechazaba la sociedad burguesa y huía hacia otras épocas pasadas, lejanas y exóticas, el escritor realista se va a identificar con la sociedad burguesa de su tiempo y va a hablar de la realidad que le toca vivir, de su época. Va a ser siempre contemporáneo. No se va a evadir ni a otras culturas ni a épocas pasadas. Los románticos, su manera de hacer el arte era mediante la inspiración y siempre basándose en lo subjetivo, en lo que ellos sentían, en sus emociones. Mientras que hemos visto que los escritores realistas se basan en el método científico para poder observar directa y minuciosamente la realidad. Acordaos que el método científico consistía en observar, documentarse y experimentar. Los temas del romanticismo pues siempre eran delirios de fantasía, sentimentales, leyendas heroicas que se inspiraban en un pasado medieval o de otras épocas, mientras que la temática que van a tratar los escritores realistas van a ser la realidad social contemporánea, o sea, el mundo cotidiano en el que vive. Los personajes del romanticismo eran personajes heroicos, idealizados, rebeldes, que se enfrentaban a la sociedad y a su propio destino, mientras que los personajes del realismo son personajes cotidianos, anónimos, vulgares, que están influidos por la sociedad y nada tienen que ver con esos personajes heroicos idealizados que luchan contra su destino. En cuanto al género literario que el romanticismo especialmente trabaja, pues la lírica y el teatro. Ya visteis la poesía narrativa, la poesía lírica y el teatro. Y como ya hemos señalado en las anteriores diapositivas, en el realismo se va a trabajar la novela. La novela será el género por excelencia. El lenguaje también tiene muchas diferencias. El lenguaje romántico usaba un vocabulario y unas expresiones tremendistas, hiperbólicas, muy vehementes, a veces incluso llena de arcaísmos, porque como habla, se refería a épocas pasadas, mientras que en el realismo el lenguaje será coloquial y dialectal en los diálogos, sobre todo para recrear a los personajes y lo va a combinar también con un léxico científico y bueno, y será también mucho más sobrio, más equilibrado, más claro y más objetivo. En todo momento hacemos mención a dos conceptos, a dos movimientos artísticos y literarios, naturalismo y realismo. Vamos a ver ahora en concreto cuáles son las particularidades del naturalismo frente al realismo. Bueno, ya hemos señalado que el naturalismo deriva del realismo y que los escritores naturalistas lo que hacen es llevar al extremo los postulados del realismo, sobre todo el método científico. El creador del naturalismo fue el escritor francés Émile Zola. En España el naturalismo se va a desarrollar en la última década del siglo XIX, en torno a 1880, en los últimos años, y quien lo va a introducir será el escritor Benito Pérez Galdós. Los escritores naturalistas lo que hacen es recrear los aspectos más sórdidos de la realidad, es decir, sus personajes van a ser individuos que parecen malformaciones físicas, tarapsíquicas y no se van a detener en las descripciones de estos aspectos. Van a explicar la conducta humana a partir de las teorías biológicas deterministas, es decir, de la herencia genética, de cómo condiciona la vida de una persona el que genéticamente seas de una forma u otra, que hayas heredado tal rasgo o no, y por ello su visión del hombre va a ser muy pesimista, es decir, el naturalista piensa que el futuro, el destino del personaje, de los seres humanos, ya viene dado por, por ese determinismo que te da la herencia genética y contra la que nada puedes hacer. Esto hace que en España se produjera una polémica con respecto al naturalismo, porque muchos escritores realistas no gustaron del naturalismo y huyeron de él.
porque iba en contra de la moral católica y sobre todo del libre albedrío. Ten en cuenta que la moral católica dice que hay cosas que también, y es el hombre el que elige su destino y su forma de vivir, mientras que el naturalismo te está diciendo que no, que tú ya estás determinado por otras cosas, en este caso la herencia genética o por factores ambientales, según donde vivas, cómo vivas. Las características de la novela naturalista las tenéis aquí, como veis en azul, las que son más ideológicas y en verde las que son más propias literarias. Los naturalistas, como ya he señalado, van a hablar de que la conducta humana está condicionada por el ambiente en el que viven y por la herencia genética que tienen. Van a denunciar la degradación y las injusticias de la sociedad burguesa y su intención siempre es reformar la sociedad. Sus novelas son muy extensas y de acción escasa, porque describen muchísimo los ambientes y demás. Y lo hacen, como hemos dicho ya, de forma objetiva y minuciosa para reflejar las condiciones de vida en las que vive el proletariado urbano. Eh, Van a preferir los personajes colectivos, por ejemplo, los obreros de una mina, como pasa con Germinal de Zola, los trabajadores de una fábrica. Como veis, siempre aquí son más novelas que hablan más del proletariado más que de la burguesía. En cuanto si hacen personajes individuales, pues como ya hemos señalado, pues son personajes que tienen alguna malformación física, alguna tara psíquica y todo esto le viene por herencia genética y además lo va a condicionar. Y el lenguaje, pues es un lenguaje mucho más científico, aparecen palabras del léxico propio de la ciencia, vocablos de jergas, porque los personajes a lo mejor pueden venir del AMPA o mm, de contextos donde tengan sus propias formas de entenderse, el lenguaje popular y coloquial. Tened en cuenta que sus personajes vienen de estratos sociales mucho más bajos y humildes y su formación no es igual que la de una burguesía más alta. Bueno, ya hemos visto las diferencias entre el realismo y el naturalismo. Ahora vamos a ver las etapas del realismo en España. El realismo tiene tres etapas: un prerealismo, lo que sería luego el realismo propiamente dicho, y una última etapa que ya sería el naturalismo. En el prerealismo lo que vemos es que todavía las novelas tienen un tono costumbrista y el análisis psicológico de los personajes es poco profundo, es muy maniqueo, se defiende siempre una tesis, una idea, entonces mm, hay una intención clara por parte del escritor de defender esa idea suya, bien porque sea tradicional, porque sea religioso, patriótico, y en ese sentido además son obras en las que casi siempre hay una defensa de los valores tradicionales. En esta primera etapa del realismo, es decir, en el prerrealismo, van a destacar Fernán Caballero, que va a ser una de las primeras escritoras realistas, y también tenemos a Pedro Antonio de Alarcón. En el realismo ya, lo que sería la segunda etapa, ahí ya no se centran en lo pintoresco, ni tampoco van a defender una postura maniquea, es decir, una tesis, una idea, algo de lo que está bien frente a lo que está mal, ni tampoco va a haber una intención de moralizante, es decir, de que el autor diga en su obra lo que la gente debe hacer. No, la intención crítica será retratar la sociedad coetánea para transformarla, pero ya nada más allá de eso. La actitud va a ser más objetiva, por tanto, y los personajes iban a ser psicológicamente más minuciosos y profundos. Y en esta etapa del realismo destaca Benito Pérez Galdós, Juan Valera y José María Pereda. Como ya hemos dicho, el naturalismo surge ya del realismo en su etapa final, en los últimos años del siglo XIX, y esta será, por tanto, la tercera etapa del realismo en España, que ya sería el naturalismo. Y lo que se destaca aquí es que, claro, ya se conocen las novelas de Emile Zola y van a influir en España, van a llevar al máximo las premisas realistas, van a recrear los aspectos más sórdidos de la realidad, sus personajes van a ser víctimas de su físico, de su herencia genética, del medio en el que viven, y eso va a determinar su destino impidiéndoles ser libres, que es lo que ya hemos añadido antes. Autores como Galdós, que son también realistas, van a hacer novelas naturalistas, como por ejemplo la Desheredada y otras más que tiene. En esta tercera etapa
va a destacar Leopoldo Alas Clarín, Emilia Pardo Bazán o Vicente Blasco Ibáñez. Bueno, pues básicamente ya hemos visto todo el contexto histórico, social, político en el que surgen ambos movimientos, el realismo y el naturalismo, lo hemos definido, hemos visto las características más importantes de ambos, las características de la novela realista, también hemos visto los temas de los que tratan, los personajes, el estilo, el método científico, hemos comparado los dos movimientos que tienen lugar en el siglo XIX y los que hemos estudiado hasta ahora, el romanticismo y el realismo. Y ahora vamos a dar algunas pinceladas, vamos a ver los principales autores realistas y naturalistas de España y también en el marco europeo. Los vamos a nombrar y veremos algunas obras suyas, pequeñas pinceladas de su biografía, pero seréis ya vosotros quienes tengáis que ampliar la información y buscar datos sobre la biografía y la obra de estos autores que aquí os enumeramos. Bueno, pues en España, como ya hemos señalado, autores realistas y naturalistas pues serán Fernán Caballero, que es el seudónimo de Cecilia Bol de Faber, y una de sus obras muy conocidas es La Gaviota. Benito Pérez Galdós, que nació en Canarias, pero se vino a Madrid y de lo que escribió y digamos que su personaje estrella en sus novelas es Madrid realmente, porque todos sus personajes son de allí y lo que describe es la Madrid de entonces, eh, fue uno de los escritores realistas y naturalistas más importantes del siglo XIX. Tiene obras tanto de la etapa prerrealista, que serían sus primeras novelas de tesis, como Doña Perfecta, o tiene obras ya mucho de la segunda etapa del realismo, donde ya no hay tesis, no son maniqueas, sus personajes están mucho más trabajados psicológicamente, y ahí tenemos, por ejemplo, Fortunata y Jacinta, Tormento, Miau, Las de Bringa, muchísimas obras. Luego tiene una última etapa también aquí, Benito Pérez Galdós, que ya es por influencia del realismo ruso y hace novelas más espirituales, y tenemos a Misericordia, a Nazarín. Y otra obra muy importante que Benito Pérez Galdós hizo fueron los episodios nacionales. Los episodios nacionales, que la última tirada quedó incompleta, donde va hablando del contexto histórico del siglo XIX, y hay unos personajes que él recrea y nos van contando todos esos hechos que van sucediendo a lo largo de todo un siglo. Otro escritor será Juan Valera, que es cordobés y fue diplomático, gran conocedor de muchas lenguas, una persona muy ilustrada, y algunas de sus obras más importantes, pues Pepita Jiménez, Juanita la Larga. Luego tenemos a Leopoldo Alas Clarín, que también estudió Derecho, es asturiano, y su obra más grande es La Regenta, de carácter naturalista. También tiene otra novela, Su único hijo. Fue muy importante también sus cuentos y sus artículos en el periódico. eh, y en La Regenta, pues si buscáis información, ya veréis que es una obra muy completa y cuyo personaje principal pues es Vetusta, que es el nombre que le da a la ciudad de Oviedo. Lo de Clarín es su seudónimo, de ahí que sea Leopoldo Alas. Emilia Pardo Bazán era gallega, era una mujer de la aristocracia, muy formada, y también escribió novelas de carácter realista y con ciertos apuntes naturalistas, aunque ella en ese aspecto era más tradicional y estaba en la polémica contra el naturalismo. Algunas de sus obras más importantes, Los Pazos de Ulloa, Madre Naturaleza, La Cuestión Palpitante y Insolación también, muy recomendable. Pedro Antonio de Alarcón, granadino, y una de sus obras realistas más conocidas es Sombrero de tres picos. Y por último, pues señalamos también, también tenemos a José María Pereda, con Peñas Arriba.
Bueno, aquí sencillamente os hemos puesto algunas imágenes de algunos de estos escritores que antes hemos mencionado. Pues este señor con gafitas y que tiene barba y bigote es Leopoldo Alas Clarín. A su lado, este otro señor con barba pero con frente muy despejada es Pedro Antonio de Alarcón. Abajo tenemos a Fernán Caballero, Cecilia Boldefaber, y al lado de Fernán Caballero, Benito Pérez Galdós. Bueno, hasta ahora hemos visto principales autores y obras del realismo y naturalismo en España, pero evidentemente, y como sabéis, que surge en Francia y se extiende el realismo y naturalismo por el resto de Europa, también el realismo es muy importante en sitios como en Francia, que de hecho es donde surge, en Rusia y en Inglaterra. También en otras partes de Europa el movimiento realista, el movimiento artístico literario, realismo y naturalismo es muy importante. Pero vamos a dar pinceladas sobre estos tres sitios en concreto. Ya vosotros buscaréis información del realismo en el resto de Europa. En Francia, como ya hemos dicho, que era donde surgía, pues destacan autores como Stendhal con Rojo y Negro, La Cartuja de Palma, Balzac con la comedia humana, perdón, que la forman distintas obras donde habla de distintos tipos de la sociedad burguesa. Una obra muy conocida también de él dentro de la comedia humana es Eugene Grandet, Flaubert con Madame Bovary y Zola, que sería el naturalista, con obras como Germinal o Naná. En Rusia van a destacar Dostoyevsky y Tolstoy. Dostoyevsky con obras como Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, El jugador, y Tolstoy pues con Ana Karenina o Guerra y Paz. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con obras como Oliver Twist Historia de dos ciudades, entre otras muchas obras propias de estos autores. Bueno, pues aquí, al igual que hiciéramos con los autores realistas y naturalistas españoles, aquí tenemos algunas imágenes de escritores realistas europeos. El señor de esa gran barba es Dostoyevsky. Abajo tenéis en blanco y negro a Charles Dickens y a su lado a Balzac. Bueno, pues esto ha sido todo. Con esto ya hemos visto los principales aspectos del realismo y del naturalismo del siglo XIX en Europa y en España. Y por último, pues yo recomendaría que además de que ampliéis todo lo visto en esta presentación, eh, pues buscando información sobre los autores y los escritores y las obras que se os han de las que se os han hablado tanto en España como en Europa, para que tengáis una visión más amplia de la vida de estos escritores, de sus obras, de lo que supusieron, pues yo os recomiendo también para que podáis establecer conexiones y tener una visión de conjunto mucho más amplia, que busquéis información también de cómo era el realismo en el siglo XIX en otras artes, en este caso la pintura, que busquéis a pues, autores como Courbet, Millet, y veáis que también en la pintura se refleja esa forma de entender la realidad de forma minuciosa, objetiva, y bueno, y tengáis, como ya digo, una visión de conjunto mucho más amplia y completa. Muchas gracias por haber atendido y haber sido tan pacientes.